Ante todo, profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy la representante del Grupo 1. En esta linda oportunidad les hablaré sobre la vida de Vallejo y uno de sus cuentos llamado Viaje alrededor del porvenir. Primeramente, iniciaré por la vida de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chocó el 16 de marzo en 1892. Sus padres fueron el menor de 11 hermanos y su abuelo era un sacerdote y su abuela era una india mestiza. Su familia pensó en dedicarla a sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundancia vocabulario bíblico y histórico. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 a 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo, de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro de Trujillo. En 1916, él frecuentó el grupo El Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval. Pero no tardó en irse a Lima, donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son potentes la influencia modernista, sobre todo de Julio Herrera y Reisico. En esta época trabajó como profesor en el Colegio de Barros y en el Colegio de Guadalupe. Su madre murió en 1920 y al volverse a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas y uno de ellos fue El Trigo. En 1923, César Vallejo viaja a Europa atraído por la cultura francesa. No estaba dispuesto a regresar a su país. Sin trabajo y agotado por la muerte de su padre, escribió varios de los poemas en prosa. En 1923, Vallejo colabora con la Revista Mundial de Lima y ese mismo año viaja por primera vez a España junto a Juan Larrea. En 1927 conoce a George Philippard, quien sería su esposo. 2 años después retornan y viajan por Berlín, Roma, Venecia, Florencia, entre otros. Luego de esto, César Vallejo es expulsado de Francia, por lo que los obliga a instalarse en Madrid. En 1936 logran instalarse en el Hotel Diu Maine definitivamente y ese mismo año Vallejo viaja a Madrid y a Barcelona tomando parte del Congreso de Escritores Antifascistas. Un viernes 15 de abril de 1938, César Vallejo muere por consunción y agotamiento a favor del hombre, tal como lo dice en su poema Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Bueno, yo voy a hablar del cuento de Viaje al Porvenir. El Viaje al Porvenir de César Vallejo es un cuento que combina el absurdo con la crítica social del capitalismo, inspirado en el cine de Chaplin. Vallejo utilizó el humor para abordar el dañamiento del individuo de su sistema operativo a través de las situaciones extravagantes. El autor desafió al lector y reflexionar sobre la condición humana y las injusticias sociales. Es una obra que sigue resonando por su aguda crítica y su estilo narrativo innovador. A eso de las 2 de la mañana, Arturo, el administrador de la hacienda, se despertó en un sobresalto, tocó el botón de la luz y alumbró. Al consultar su reloj de bolsillo, se dio cuenta que era muy temprano para levantarse. Apagó y trató de dormir de nuevo. Se tenía que levantar hasta las 3:30 de la mañana, por lo que todavía podía descansar un rato. Eva, su mujer, parecía estar en un profundo sueño. Arturo ignoraba que ella lo había sentido y que en ese momento también estaba despierta. Sin embargo, los dos parecían despiertos, el uno junto al otro, en medio de la completa oscuridad del dormitorio. Y sin poder dormir, otra noche más de insomnio. Arturo y Eva se habían casado ya hace 2 años y tenían una hija de apenas 3 meses, quien dormía en la habitación contigua. Para ser francos, Arturo no se había unido a Eva porque la quisiera, sino por conveniencia.
pues ella tenía un lejano parentesco con Julio, el patrón de la hacienda. Y en efecto, Arturo hizo un buen negocio, ya que apenas se casaron, el patrón lo ascendió de simple mayordomo de campo con 60 soles de sueldo y apenas una simple ración de carne y arroz a administrador general de la hacienda con 150 soles mensuales y 3 raciones diarias. Pero además, aún cuando el parentesco de Eva con don Julio no contaba mucho a los ojos del patrón, con el matrimonio cambió un poco el tratamiento que éste le daba a su ex mayordomo de campo. Así, en cuando don Julio era un hombre vanidoso, duro y avaro, después de la boda tenía para él una sonrisa, vez en cuando. También una vez al mes, a Arturo y a su esposa les estaba permitido ir a la casa hacienda y comer en la mesa de los parientes pobres del patrón, porque aunque no lo parezca, el matrimonio con Eva había favorecido a Arturo, no solo porque se convirtió en el administrador general de la hacienda, sino porque logró tener algunos privilegios y diferencias por parte del patrón que pocos podían soñar. El día en que nació la hija del matrimonio, don Julio mandó a llamar a Arturo en esa misma noche. El administrador estaba colorado de la emoción y se sentía muy honrado que el patrón se interesara por lo suyo. Sin embargo, lo que nunca esperó es que don Julio lo regañara severamente por haber tenido una hija, una mujer. Arturo trató de disculparse, pero no supo cómo hacerlo, ni qué decir. Así que solo sonrió y bajó penoso la frente. El patrón pareció suavizarse y muy considerador le ofreció que si tenía un hijo varón, él tendría como premio la fabulosa cantidad de 10.000 soles. Después de hacer su ofrecimiento, don Julio se retiró de su oficina sin dejarle tiempo al administrador para darle las gracias por tamaña promesa. De inmediato, Arturo se apresuró a comunicarle a su mujer el ofrecimiento del patrón. Eva, en su gran inconsciencia, vecina de un impudor casi cinismo, recibió la noticia con saltos de alegría y entusiasmo. A partir de ese momento, los esposos empezaron a soñar el día y noche de aquel alumbramiento de un hijo hombre que les traería los 10.000 soles prometidos, día y noche. Pero también desde ese instante, ambos empezaron a vivir con la constante preocupación de engendrar un hijo hombre, sobre todo cuando se veían en apuros de dinero o cuando hacían proyectos de futuro bienestar. Así Eva soñaba con pasar el verano en alguna playa, vestirse mejor o encontrar muebles nuevos. Por su parte, Arturo quería hacerle mejoras a la casa. ¿Y por qué no visitar la capital del país? Aquellos proyectos los hacía soñar más con aquel dinero prometido y deseado. Sin embargo, un día le entró la duda a Eva. A lo mejor don Julio le prometió ese dinero a su marido para que éste trabajara mejor y cumpliera debidamente con las obligaciones de su puesto. A lo mejor aquel ofrecimiento no era una buena señal, como él le pensaba, pero no. Arturo le hizo ver que no tenía ninguna razón de dudar, ya que él trabajaba muy duro y sobre todo le hacía ganar a la hacienda un montón de dinero. Eva no podía entender a su marido, pero Arturo le explicó muy orgullosamente y ufano que a veces hacía pequeñas trampas para no pagarle a los trabajadores. Por ejemplo, en semanas ya pasadas, un equipo de braceros había trabajado 6 días en el corte de caña, y eso Arturo lo sabía perfectamente. No obstante, el día de pago miró la nómina y al encontrarse con la de los braceros, hizo como que se sorprendía. Al verla llamó al caporal y le preguntó por qué se iba a pagar a gente un trabajo que él no había ordenado que se realizaba. Lo regañó y dijo que no se pagaba esos salarios, y así se hizo.
De esta manera, decía orgullosamente Arturo, él como administrador siempre lograba ahorrarle un buen dinero al patrón. Eva, al oír las explicaciones de su marido, primero sintió pena por aquellos trabajadores, pero después se convenció de que su marido ayudaba al patrón y que era importante, y más que nada le quedó la certeza de que don Julio les había ofrecido los 10.000 soles desinteresadamente y generosamente. Durante algún tiempo la pareja siguió haciendo planes de lo que iban a hacer con el dinero, pero no lograban conseguir un viejo macho. ¿Cómo lograr? Una y mil veces se hacían la misma pregunta: ¿cómo engendrar un hijo hombre? Los dos pensaban que la cosa consistía en alimentarse bien, y otras cosas pensaban que era cuestión de técnica, pero al pasar las horas pensaban que era cosa de suerte y que no había nada que hacer. La pareja pensaba interminables noches ardidas en el esfuerzo y ansiedad de poder tener un hijo varón.